Con su venia, señora presidenta. Quito, 31 de mayo de 2018, oficio número 054-SSA-AN-2018. Señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, presente de nuestras consideraciones. En virtud del mandato de representación otorgada por el pueblo ecuatoriano y en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos permitimos solicitar que se incluya como punto del orden del día en la próxima sesión del Pleno de la Asamblea lo siguiente: proyecto de resolución para exhortar al Gobierno Nacional avance las acciones para la suscripción por parte del Estado ecuatoriano de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Para los fines legales pertinentes, adjuntamos el referido proyecto de resolución y las firmas de respaldo a la presente solicitud. Por la atención a la presente, anticipamos nuestro agradecimiento. Atentamente, Silvia Salgado Andrade, asambleísta por Imbabura. Hasta ahí el texto, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la asambleísta Silvia Salgado. Buenos días, señora presidenta, colegas asambleístas. El día de hoy, en la convocatoria al Pleno de la Asamblea Nacional, consta en primer debate la ley orgánica de las personas adultas mayores. Creo conveniente y propicio que se deje sentado como preámbulo a la discusión y al debate de esta importante ley que viene siendo postergada, y que felicito de antemano a la comisión que haya asumido la responsabilidad de sistematizarla y presentar ya un producto legislativo al Pleno. Pero decía, creo conveniente el advertir a la propia Asamblea de que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue aprobada en el 2015 por la Asamblea General de la OEA. Al momento, nuestro país no ha ratificado este instrumento internacional, que considero y pongo a vuestra consideración también la necesidad de contar con este instrumento legal dentro del bloque de constitucionalidad que permita, especialmente su contenido, aportar a la norma que está o que nos vamos a prestar a discutir y debatir en esta mañana en el ámbito del primer debate. Esta norma reconoce las contribuciones actuales que han tenido los diferentes países sobre los derechos de los adultos mayores y sobre la forma como ha contribuido al bienestar común, a su identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico, pero fundamentalmente tiene un enfoque de derechos humanos. Esto va a permitir, de alguna manera, diría yo, tener como referencia este paraguas de derecho que se complementa con lo que ya contempla nuestra propia Constitución. Al suscribir esta convención, los estados se benefician creando un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de estos compromisos adquiridos por los estados. Cada 4 años, cada uno de los estados firmantes, adherentes, que han ratificado esta convención, tienen la obligación, inclusive, de ir reportando los avances en cuanto a políticas y a programas que tienen que ver con las personas adultas mayores. Por lo tanto, también una comisión de expertos permiten dar asesoría a los propios estados, dar el apoyo técnico, pero ante todo se responsabilizan de grandes campañas de socialización y de sensibilización a la sociedad que permita no dejarlo únicamente a la ley, sino también a caminar juntos como sociedad en una cultura de respeto a los derechos, especialmente de quienes a lo largo de la vida pueden dar cuenta de una sabiduría, de un aporte al desarrollo del país, pero fundamentalmente de revalorizar su condición y su dignidad humana. Esto es, señora presidenta, para pedir
que al Gobierno Nacional, al Presidente de la República, que contando ya con un dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional, permita enviando a la Asamblea Nacional la ratificación de esta convención y pueda el país contar con esta norma de carácter internacional que va a ser importante también para incluirlo en la nuestra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señora asambleísta. Por favor, señora secretaria, tome votación. Sí, señora presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, comunicar a esta secretaría. Gracias. ...110 asambleístas presentes en la sala, señora presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución para exhortar al Gobierno Nacional avance las acciones para la suscripción por parte del Estado ecuatoriano de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su votación. Gracias. Por favor, señor operador, proclame resultados. Gracias. 110 afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Se aprueba el cambio de orden del día presentado por la señora asambleísta Silvia Salgado referente al proyecto de resolución para exhortar al Gobierno Nacional avance las acciones para la suscripción por parte del Estado ecuatoriano de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.